más conciso posible. Sobre los libros en francés e inglés, con el cambio de dinastía de los Austrias a los Borbones a principios del siglo XVIII, progresivamente se empieza a conocer la literatura francesa, ¿no? Bien en traducción, fundamentalmente en traducción al español, pero textos en francés yo he podido documentar a fines del XVIII, ¿no? Peralta sí leía francés, por ejemplo, ¿no? Pero eran pocos. O sea, la mayor presencia de textos en francés, no traducidos al español, es de fines del XVIII, y los textos en inglés, muy pocos he encontrado a principios del XIX. ¿Cuáles eran las vías de ingreso de esta literatura? Bueno, una de las formas, bueno, que no le he mencionado acá, de introducción de libros era en el equipaje. O sea, la gente traía su maleta, y eso sí, los inquisidores o los agentes de aduana nunca abrían la maleta. Entonces, por ahí fue una de las vías en las cuales se ingresaban textos, ¿no? De ahí que a fines del siglo XVIII hay una consulta entre el virrey y los inquisidores, en la cual el virrey recomienda a los inquisidores que se examinen los equipajes, ¿no? Porque es una de las vías por las cuales se introducían textos. Había cierto control, no muy exhaustivo, sobre los envíos de mercaderías, ¿no? Los pedidos de los libreros, las importaciones de libros, pero los equipajes de los pasajeros pasaban, ¿no? Y sobre los agrimensores no existía la carrera de agrimensor en la época colonial, ¿no? Eso es muy del siglo XIX. Entonces, ¿quiénes se encargaban de las tareas de la última agrimensura? Funcionarios de la corona. Entonces, en la medida que tenían un interés por la lectura, podían o no tener libros, ¿no? Sí. Perdón. Sí. Bueno, sería tema de otra charla, ¿no? O sea, nos saca un poco del tema. Señora. Buenas noches. Nos ha hablado acerca de la importación de libros durante la época del virreinato. ¿Podría hacernos algún comentario tal vez acerca de la exportación, ya que tuvimos aquí la primera imprenta? Tal vez qué vías tenía o qué destinos. Buena pregunta. En verdad la producción local era muy limitada. Entonces los impresores, que eran pocos en verdad, durante el siglo, la imprenta llega en 1584 y hasta 1630 solamente había un taller de imprenta en Lima, o cuando Lima era la única ciudad en América del Sur que tenía imprenta. De ahí que hombres de letras de otras latitudes, lo que sería de Chile, Quito, cuando querían ver su texto impreso, o lo enviaban a Lima o lo enviaban a Europa. Entonces la producción de un libro, da la naturaleza del texto, fundamentalmente interesaba al medio local, ¿no? Entonces, qué sé yo, una descripción del terremoto o un tratado sobre política colonial, etcétera, fundamentalmente interesaba al público local. Difícilmente un texto de esa naturaleza iba a interesar al público europeo, ¿no? Hay algún estudio no recuerdo en este momento la referencia exacta, sobre libros de temática americana o libros impresos en América, en Europa, y es mínima, o en bibliotecas españolas, perdón, es mínima, ¿no? Entonces, porque la producción era muy limitada, la producción americana era muy limitada en comparación con la producción europea, y ciertamente el impresor en Lima o en México no le interesaba el mercado europeo, le interesaba fundamentalmente el mercado americano, ¿no? Entonces, era su público objetivo era el público que habitaba las ciudades de la colonia, ¿no? Porque fundamentalmente el lector o el coleccionista limeño, mexicano o rioplatense iba a comprar la literatura fundamentalmente, ¿no?, de temática local, ¿no? Entonces, a los comerciantes europeos, a los libreros europeos, sí les interesaba el mercado americano. Entonces, el volumen de libros que venían de Europa, muy grande, dominaban prácticamente el mercado, ¿no? Mientras que la producción local, y eso se ve claramente en los inventarios de libros, era mínima, ¿no? O sea, la presencia de libro colonial es muy pequeña. El promedio de tiraje de un libro en el siglo XVI, en el siglo XVII, era 300, 400 copias, como mucho 600. Cuando se trataba de un libro religioso, algo excepcional, 1000 copias, pero algo fuera de lo común. Entonces el rango era muy por debajo de la producción de un libro en Europa. Por favor. Tan erudita, tan bien documentada, que verdaderamente, y en un ámbito también tan cercano donde estos libros se custodiaron en la época colonial.
Tengo curiosidad por... tú has hablado de los lectores, pero te has concentrado mayormente en los lectores masculinos. Entonces, quería ver si nos pudieras ilustrar sobre las lectoras. Dudo que pudieran venir aquí enfrente y tomar uno de esos libros encadenados por los jesuitas. Entonces, ¿qué sabemos sobre esta circulación de libros entre las monjas, por ejemplo, o en los lugares equivalentes a beaterios donde se custodiaban estos libros también? Bueno, es una pregunta muy interesante. Para el caso de España se han hecho estudios, ¿no?, de mujeres. Pedro Catedra tiene un libro dedicado íntegramente a bibliotecas en manos de mujeres, ¿no? Entonces, el problema que plantea el fenómeno de los libros en manos de mujeres es, bueno, uno puede encontrarse con un inventario de libros cuya propietaria es una mujer, pero la pregunta era si la colección fue formada por ella o fue legada del marido o del padre, ¿no? ¿Cómo documentar la lectura o la circulación de libros entre mujeres y específicamente entre monjas? Básicamente a partir de los escritos que ellas han dejado, ¿no? Entonces, en el caso de las monjas, aquellas que escribieron, por ahí uno puede atisbar, ¿no?, la lectura de tal o cual autor, o de repente cuando mencionan el título del libro, ¿no? Martina Binatea publicó, que es profesora en la Universidad del Pacífico y que trabaja sobre mujeres escritoras en la época colonial, hizo un registro de aquellas mujeres que habían publicado en la imprenta, ¿no?, en el paratexto de los textos coloniales. Y sí, hay un elenco, digamos, muy grande, pero un universo pequeño, ¿no?, de mujeres que se dedicaban a la composición poética y que tenían acceso a libros, ¿no? Pero es un tema fascinante. Yo una vez me encontré con un inventario de una mujer, el inventario de libros de una mujer, y qué maravilla, pero los documentos anexos o la información no daba luces si la mujer había cultivado el intelecto o no, ¿no? O sea, porque yo puedo tener libros en mi casa y no haberlos leído, ¿no? Como suele suceder con alguna gente que tiene los libros para decorar la sala, ¿no? Por favor. Amarilis, ¿no? Claro. O sea, si Amarilis, digamos, tuvo una relación de admiración por Lope de Vega, debió leer algún impreso de Lope de Vega, ¿no? Claro. Por deducción lógica, ¿no? Sí. En sus manos debió haber algún contacto con la literatura del siglo de oro, ¿no? Pero le quería preguntarte otra cosa. Una vez en España conversé con un especialista que me dejó intrigado y te planteo la pregunta porque tiene que ver directamente con tu tema. En la época colonial el libro era caro, por lo menos no era tan accesible como ahora. Entonces, a mí me dijo ese especialista que sobre todo en el siglo XVI, y hablaba concretamente, por ejemplo, de los libros de la conquista del Perú, que llegaban a Sevilla, no se editaban en Sevilla, y como eran tan caros, un lector se plantaba en un atrio, digamos, y leía en voz alta la noticia de la conquista del Perú. O sea, la lectura era también colectiva. ¿Eso está bien documentado o se le ocurrió a esta señora? A ver, hay dos cosas. Gracias por la pregunta, o por las preguntas. En primer lugar, la idea de que el libro era caro hay que ponerla en barbecho, ¿no? ¿Por qué? Porque para España Fernando Bous ha estudiado, y él sostiene, que algunas de las mejores bibliotecas del siglo de oro en español fueron bibliotecas creadas a partir de compras de libros de segunda mano. Entonces, en las almonedas de bienes, hay muchos expedientes de almonedas en el Archivo General, en el Archivo Arzobispal aquí en Lima, ¿no? Los libros los remataban a precios increíbles, ¿no? Pero por reales prácticamente, o de repente en bloque. Salía el esclavo pregonero gritando por los portales de la Plaza de Armas y pasaba alguien y la compraba al peso prácticamente, ¿no? Como hoy en día a veces, ¿no? Hace poco me enteré que la biblioteca de un profesor, no voy a mencionar su nombre, asó el libro, ¿no? Y el año pasado salió a la venta la biblioteca de un profesor conocido mío, 5 soles el libro, ¿no? Y yo compré cosas increíbles realmente. Entonces, en la época colonial también se vendía, había un enorme mercado del libro de segunda mano. Entonces, aquello de que el libro era caro
relativo, ¿no? Es relativo. Claro, como hoy en día el libro recién impreso, el libro importado, antes tenía un costo, ¿no? Pero circulaba una gran cantidad de textos, textos de segunda mano, ¿no? Y por otro lado, respecto a la lectura en voz alta, bueno, habían lectores activos y lectores pasivos, ¿no? El lector activo es el que, ¿no? Como la mayoría de acá, en fin, podemos leer el texto, somos capaces, somos alfabetos, pero aquel que sencillamente escuchaba, y sobre eso hay algunas referencias en los papeles de Inquisición, que iban en el camino y uno iba a caballo leyendo el libro, o uno le leía al resto, porque a veces el resto o no sabía leer o no quería leer, ¿no? Entonces le resultaba entretenido que otro le leyera, ¿no? Entonces, yo he publicado un artículo sobre las lecturas de los judeoconversos acá en el siglo XVII, y donde ahí se puede documentar esta práctica, ¿no? Y está entre uno que lee y el resto que escuchan. Para el siglo XIX hay más documentación. La práctica de leer el periódico, por ejemplo, ¿no? En el seno familiar, que estaba bastante extendida, ¿no? Era un medio de sociabilización, ¿no? El interior de ciertas familias, ¿no? La práctica de alguien leía el periódico y el resto escuchaba. Yo quisiera permitirme también hacer una pregunta. Yo recuerdo haber leído en su libro que los libros, en su tesis, ¿no?, más censurados eran sobre temas doctrinales o sobre astrología. Parece que era un tema importante a ser perseguido. Pero yo quisiera saber si también la ficción literaria, usted habló de literatura como bellas artes, si la ficción literaria, es decir, novelas, cuentos, han sido objeto de censura y si ha habido en el momento prohibición genérica de la ficción en América Latina. En el Quijote, por ejemplo, circuló mucho. Las novelas, lo que se puede llamar las primeras novelas de lengua española, han circulado acá, han sido toleradas, promovidas, practicadas. Bueno, aquí está un especialista, Raquel Chan. La literatura del siglo de oro circuló muchísimo, ¿no? O sea, desde época muy temprana, la poesía, la épica, el teatro, en fin, muchísimo circuló. Claro, la Inquisición actuaba sobre el libro impreso, ¿no? Entonces, si por ahí un lector celoso encontraba un pasaje que consideraba que podía ser denunciado, iba con el libro impreso donde los calificadores y denunciaba el libro, ¿no? Entonces, eso era algo que quedaba a discreción del lector. Entonces, en algunos casos, creo que es el caso de Lazarillo, ¿no?, que es castigado, podía estar circulando el texto mucho tiempo, 30, 40, 50 años, y de repente algún lector encontraba un pasaje que le parecía contrario a la moral o a la doctrina, la Inquisición podía, como no podía, intervenir, ¿no? Bueno, en el caso del Arauco Domado, el texto es censurado, ¿no?, pero por el propio autor. Él se mete en una autocensura, ¿no? Porque genera toda una protesta a raíz de su comentario sobre la participación de las élites en la revuelta de la Alcabala, ¿no? Pero aquí circulaban textos muy, muy diversos, ¿no? Y lo que sí hay que desterrar es la imagen de una sociedad o de un grupo de lectores que estaban ahí, ¿no? Estaban ahí agazapados leyendo textos temerosos, ¿no?, del ojo avisor de la autoridad eclesiástica o la autoridad civil, ¿no? Entonces, se leía mucho, se leía muy diverso, se leía en latín, básicamente, o se leía en español y en latín, ¿no? Pero como he dicho, fundamentalmente de autores católicos, lo que no quitaba que se conociera la doctrina del protestante, por ejemplo, ¿no? Porque autores católicos, al refutar a autores protestantes, necesariamente debían de glosarlos. Entonces, en esas glosas de autores católicos, en obras de autores católicos donde se glosaba el pensamiento de autores protestantes, de alguna manera se conocía el pensamiento de estos otros autores no católicos, ¿no? Pero el mundo colonial y la circulación de libros era tan diversa, ¿no? Bueno, un tema que pensé trabajar en algún momento, para ser un poco más atractiva responder, eso es la novela pornográfica, ¿no? Que ha sido trabajada tanto para el siglo XVIII